días a todos. Bienvenidos a nuestra charla Construyendo Futuros, Lafayette Informe de Tendencias Otoño-Invierno 2018-2019. Mi nombre es Estefanía Jiménez, yo soy la diseñadora para la unidad de Lafayette Fashion. Y yo soy Laura Marín, diseñadora de la unidad de Lafayette Sports, y les vamos a presentar el informe de tendencias otoño-invierno 2018-2019 que se hace bajo la participación de las 4 unidades de negocios, teniendo como fuentes de inspiración diferentes ferias a nivel nacional e internacional. ¿Por qué estudiamos las tendencias? Este es muy importante y sobre esta gran premisa van a ver que vamos a desarrollar toda la presentación, por eso las vamos a decir puntualmente. Y es que las tendencias no son influencias estáticas, sino orgánicas que interactúan para darle forma al mundo. Esto lo vemos en ejemplos de cualquier industria y uno muy bueno es la industria gastronómica. Cada vez vemos como el consumo de carne está bajando, lo que ha hecho que los diferentes restaurantes tengan que modificar su menú para que puedan ingresar nuevos consumidores a sus restaurantes, teniendo básicamente nuevos menús vegetarianos y nuevos menús veganos. Ninguna organización puede ignorar la importancia que tienen estas tendencias en darle forma al mañana. Y con el ejemplo que dice Laura, lo que estamos es viendo que todos estos restaurantes perderían muchísimos clientes si no se adaptaran a estos nuevos estilos de vida. Tienen una oferta para la gente que está cambiando. Y esto lo hacemos básicamente para poder entender el futuro y así podernos anticipar con los productos que desarrollemos. ¿Para qué estudiamos las tendencias? Como lo dice aquí, es para vender más. Y en los ejemplos que les vamos a dar a lo largo de nuestra conversación es muy importante que vean cómo aplican diferentes industrias. Y esto lo vemos sobre todo en un ejemplo muy particular que yo creo que a todos nos aplica y es el ejemplo de la tecnología móvil. Cada vez vemos cómo estos nuevos lanzamientos se basan en estos comportamientos que hemos adoptado. Y uno que me incluyo ahí, tenemos todos, son las famosas selfies. Esta industria ha hecho que cada vez tengan que desarrollar una mejor tecnología de la cámara frontal, vemos cómo surgen nuevas aplicaciones para los retoques y en general es una variable que nos hace comprar uno u otro producto. Pero también las estudiamos para posicionarnos. Y un ejemplo de esto es Adidas o Nike, que nosotros consideramos pioneros en su industria porque no solamente innovan en tecnología, sino también en sus productos y campañas. Nosotros seguramente en el portafolio de Adidas o Nike, su producto más innovador no es ni el 5% de todo su portafolio de producto, pero es el que le genera al consumidor la idea de que es una marca pionera, que se posiciona como la innovadora en el mercado. Y esto es clave, porque esto nos ayuda a llegar al consumidor en el momento justo con el producto adecuado. Y el lenguaje preciso. Este es un ejemplo particular que cuando estábamos construyendo la presentación con IA, hablábamos de cómo el lenguaje ha cambiado en cualquier entorno. Y no sé si a ustedes, pero en nuestro caso particular, cuando estábamos en el colegio nos arreglábamos viendo MTV, cuando llegábamos a nuestras casas también era como un plan ver MTV, pero ahora yo coloco MTV, sencillamente es un canal al que ya no está dirigido a mi generación, ya pasó a una nueva generación. Y lo vemos desde cualquier tipo de lenguaje, el lenguaje gráfico, vemos cómo los sonidos ahora de MTV son mucho más artificiales, colores pasteles, y este es un gran ejemplo de cómo un mismo producto, una misma industria cambia su lenguaje de acuerdo al consumidor al que se quiere dirigir. Pero ahora tenemos un ejemplo que nos toca a todos. Las tendencias son como los mundiales. Entonces tengo como el ejemplo el Mundial de Rusia. Todos sabemos que el Mundial de Rusia está pronto, viene cerca. Entonces las industrias lo que hacemos es prepararnos para el Mundial. Águila le baja el precio de la cerveza, Panini empieza a hacer las bonitas para el álbum, estamos sacando las telas para las camisetas, tenemos televisores en promoción para que cuando esté la inauguración del Mundial ya tengamos todos en nuestras casas el televisor adecuado. Y esto pasa porque sabemos que viene el Mundial. Ahora, ¿qué pasa si no sabemos que viene el Mundial y de repente nos coge desactualizados? No tenemos producto con que atender esa demanda del mercado.
Y así como dice Nea, es que cuando tenemos esta información podemos anticiparnos. Y es que si sabemos que va a existir un evento particular en X determinado momento, podemos empezar, por ejemplo, a prepararnos en términos de insumos, saber los colores que tienen, porque ya más adelante les va a contar Nia que teniendo la información precisa nos podemos preparar, pero tenemos que ser muy cuidadosos al momento de utilizarla, porque no la podemos utilizar antes ni después. Y es que la moda es un negocio y en las siguientes diapositivas vamos a ver cuáles son estas variables que hacen que tengamos que tener en cuenta cada una de ellas. Y estas son las variables. Vamos a ver la variable ambiental, cultural, social y ética. La demográfica, económica, política y tecnológica. Y básicamente lo vamos a ver en tres diferentes formas: cómo se piensa, cómo se siente y cómo se ve este futuro. Para esto les voy a dar un ejemplo. Si yo soy una persona que está en contra del maltrato animal, voy a ser activista respecto a esto y cuando la gente me pregunte le voy a decir, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con esto y vamos a tener un sentimiento común respecto a lo que está pasando con el maltrato animal. Pero si al final de la cadena, cuando esté eligiendo ropa, compro algo que esté hecho de piel animal, estoy yendo en contra de lo que siento y lo que pienso. Por eso es importante entender que es una cadena de coherencia. No podemos entregarle productos a un consumidor de que no entendemos ni cómo se siente ni cómo piensa. Debe ser una cadena coherente. Y aquí vamos a ver la conciencia de la temporada, construyendo el futuro. Y sobre todo hay tres variables que en general vamos a ver cómo las consideramos antes completamente estáticas, pero ahora son completamente maleables. Una de estas, y la principal dentro de todas, es el género. Antes teníamos casi que dos categorías y estamos viendo cómo incluso estas empiezan a mezclarse para generar nuevos términos y nuevos ítems como lo andrógino, que también es muy importante. Hay otra clave también y es la privacidad. En la privacidad hay mil y un ejemplos y uno muy claro y de esta nueva generación de los millennials. Vemos como los bebés incluso antes de nacer ya están teniendo toda una serie de fotografías sin ellos tener como el criterio si quieren participar o no. Y eso es muy importante cómo están participando estas nuevas generaciones que empiezan a involucrarse en el mundo de la tecnología incluso antes de nacer. Y otra también clave es la identidad. Precisamente con toda la información que tenemos digital, ahora tenemos que ser muy cuidadosos en identificar la identidad física de la digital, porque prácticamente con todas las aplicaciones y todo lo que podemos hacer ahora, casi que podemos ser dos personas diferentes, nuestra identidad en todas las redes sociales e identidades físicas. Esto es importante porque es lo que nos va a determinar cuáles son los futuros que vamos a construir. Si estamos cambiando lo que significa género, vamos a tener construcciones de sociedades mucho más diversas. Si estamos hablando de la privacidad, vamos a tener casi que sociedades hiperconectadas y asimismo polifacéticas, porque la identidad no va a estar medida en lo que eres tú como una persona solamente física, sino también digital. Y aquí, listo, me devuelvo. Vamos a ver estos valores identificados en los valores en transformación, que son espiritualidad, privacidad, verdad, productividad, nacionalidad, empleo, herencia e instinto. Vamos a arrancar con instinto, es nuestro primer valor en transformación. Entonces, vamos a hablar de cómo las personas van a decidir que el instinto es una de sus cualidades más importantes para tomar decisiones. Vamos a alejarnos de la automatización que se ha vuelto muy fuerte y la tecnología nos ha llevado casi que a dejar de intuir las cosas porque ella intuye por nosotros y lo que vamos a hacer es conectarnos de lleno con lo que antes nos hacía muy animales. Aquí es muy importante como hablar de cómo retomamos antiguas costumbres o incluso antiguos saberes. Y así como les está diciendo Nia, esos antiguos saberes o antiguas costumbres las vemos de nuevo en una industria que demuestra todas esas grandes tendencias que van a influir en todos los entornos adicionales, y es el mundo de la gastronomía. Ahora vemos cómo hay menús que no son personales, sino que son para compartir y que se comen con la mano. Y en
en general generan como un entorno de compartir y de básicamente estar en nuestro instinto primario de comer, teniendo uno complementario que es todo lo social. También otro ejemplo del instinto es cómo vuelve a ser importante la partera en los procesos de nacimiento de los niños. Ahorita estamos viendo cómo se vuelven a preparar mujeres con saberes ancestrales para que las mujeres embarazadas puedan tener sus partos en casa. Esto es casi que retomar todos los saberes que ya existían, pero volver a darles valor, porque queremos alejarnos de lo que nos ha hecho menos humanos cada día. Nuestro segundo valor en transformación es la herencia y hemos visto sobre todo en una industria de diseño cómo nos inspiramos de estos valores de herencia, pero hay que ser muy cuidadosos en el momento en que cruzamos esa línea de inspiración y nos vamos al otro extremo de apropiación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos los elementos de una cultura, realmente no estamos empapados de qué significan. Hay muchas culturas de las cuales tomamos elementos, pero no sabemos si esos elementos son religiosos o significan algo muy importante para estas culturas. Y tenemos una inspiración desconectada que no habla realmente de lo que significan los símbolos. Ahorita existen debates, por ejemplo, en la ONU, en donde ya se están legislando qué puedes usar y qué no puedes usar de las culturas, porque los diseñadores nos lucramos de usar este tipo de información, pero no sabemos qué impacto tiene a nivel social en estas comunidades. Progreso y productividad es nuestro siguiente valor en transformación. Para el 2020 los millennials seremos más de la mitad de la fuerza de trabajo. Ya muchos de nosotros estamos vinculados a la fuerza de trabajo. ¿Y qué pasa? Que nosotros aquí, para nosotros progreso y productividad ya no es lo mismo que era progreso y productividad para nuestros papás. Nosotros vamos a poner en una balanza lo que es ser exitosos en los negocios, pero también lo que nos hace bien para el espíritu. Nosotros vamos a estar buscando empleos que no solamente nos den bienestar económico, sino bienestar emocional. Por eso es tan importante tener ese tipo de valores. Aquí en Medellín hay un ejemplo muy importante, que es Matelsa, no sé si lo conocen. Matelsa es una empresa que solo contrata millennials, toda su fuerza de trabajo es muy joven, pero la forma de vincular a estos chicos a la empresa es diciéndole: yo no solo te estoy ofreciendo un trabajo que te apasiona, sino que todo nuestro entorno laboral está representando el estilo de vida que quieres. Aquí somos vegetarianos o veganos. En este edificio sembramos nuestros propios víveres. Aquí te vamos a dar bonificación porque vengas en bicicleta. Eso es importante porque yo le estoy permitiendo a él alcanzar el estilo de vida que quiere a través de vincularlo con mi fuerza de trabajo. La nacionalidad también es un valor en transformación precisamente por todos los temas que hemos tocado en términos de tecnología. Y es que, al igual que como lo veían al inicio de nuestra presentación, aquí vemos cómo los ciudadanos empiezan a sentirse completamente globales y lo vemos en mil y un ejemplos, como Uber, que lo podemos descargar, pero básicamente podemos viajar alrededor del mundo sin necesidad de adaptarnos a una nueva cultura porque de una u otra forma ya estamos tintados de esa cultura y no necesitamos adaptarnos. Ya no pasa la nacionalidad a ser de un lugar, sino más como estados mentales y estados grupales que nos unen entre diferentes culturas. Aquí hablábamos del ejemplo de Airbnb, que también lo vimos ahorita en la charla de Fashion Snoops, y es que como Uber y Airbnb, el mundo está cambiando tan rápido que ni siquiera la ley se puede adaptar a estos cambios. Nosotros nos estamos moviendo más rápido que las legislaciones. Eso significa que incluso los conceptos que son patria, nación, que se puede y que no se puede, empiezan a volverse obsoletos versus la velocidad en la que nosotros queremos conectar el mundo. Empleo es nuestro siguiente valor en transformación. Aquí vamos a hablar del teletrabajo. Y es que para nuestra generación ya no es necesario estar en un solo lugar para poder desempeñar nuestras profesiones. Podemos prestar servicios tanto a personas aquí dentro de nuestro país como a personas por fuera. Eso que hace que seamos una fuerza de trabajo hiperconectada a la que no le interesan solamente 4 paredes y un escritorio, sino que necesita estar moviéndose, porque somos una generación móvil en donde tenemos en nuestro teléfono todo lo que necesitamos para poder trabajar. Aquí hay algo muy chévere y es que esto lo que ha permitido es que personas de diferentes generaciones terminen trabajando en un mismo grupo de trabajo.
Ese es un ejemplo que yo vivo diariamente porque mi equipo de trabajo tiene distintas generaciones, personas que se llevan entre ellas 20 años, pero que como compartimos un diario trabajo y los mismos objetivos, empezamos a compartir desde gustos musicales hasta recomendaciones de restaurantes. Entonces ya no podemos hablar que a una generación le gustan unas cosas y que a otra generación le gustan otras, porque cuando trabajamos juntos casi que es un mismo grupo de personas. El siguiente valor en transformación es muy importante porque tenemos como dos formas de ver la cantidad de información que tenemos y el fácil acceso que tenemos a esta información. Y es que, de hecho, de eso depende que muchas veces empezamos a cuestionar esta verdad. Vemos 1001 casos en donde se crean noticias falsas y debido a esta como atomización de las noticias logran confundir a diferentes públicos. Y de hecho, depende de esas fuentes es que nosotros vamos a empezar a cuestionar todas estas fuentes y triangular la información para que casi como que generar un movimiento activo en pro de la verdad y no dejarnos estimular de diferentes fuentes para crear como una confusión en torno a una misma noticia. Aquí cada vez es más difícil saber de dónde está llegando la información y cuál es una fuente confiable. No sé si a ustedes les pasa que diariamente nos llegan noticias falsas por WhatsApp o por Facebook. Es muy difícil ahora poder filtrar esa información y lo que está pasando es que hay un activismo alrededor de crear o descubrir qué detrás de todo eso es la verdad. Por eso estamos hablando de casi que generaciones que van a detener el flujo de esta niebla de la data para poder encontrar realmente qué es lo verídico. Espiritualidad es nuestro siguiente valor en transformación. Aquí lo que vamos a hacer es que nos va a importar tanto el espíritu como lo físico. Venimos de muchas temporadas o muchos años en donde el desempeño físico y tu salud son muy importantes, pero ahora vamos a hablar de la salud mental y espiritual. Y para eso estamos utilizando la tecnología, estamos utilizando las aplicaciones, los wearables, las instalaciones artísticas para que tú te conectes y ejercites tu espíritu. En general aquí podemos ver un ejemplo muy puntual, sobre todo en las nuevas tendencias de entrenamiento. Y yo sé que se han fijado, como lo decía Nia, cada vez más la salud mental se pone a la par de la salud física. Y eso ha hecho que veamos cómo en cada esquina empiezan a salir nuevos estudios de yoga y nuevos estudios que en general empiezan a adoptar estas nuevas prácticas de deportes de bajo impacto, que lo que hacen es ver el mundo deportivo de una forma mucho más holística y no solamente como alguna otra práctica o algún otro deporte en donde el objetivo principal está en establecer como toda una rutina para únicamente complementar como tu parte física, sino empezamos nosotros como seres humanos a necesitar también ejercitar otras fuentes como nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual. Y por eso vemos como el mundo en general de las nuevas tendencias de entrenamiento empiezan a cambiar, porque nuestras necesidades están siendo mucho más altas y no solamente nos estamos preocupando de nuestra parte física, sino vamos aún más allá. De la privacidad también es uno de los valores en transformación que, como hemos hablado, depende mucho de la tecnología. Y nosotros como consumidores cada vez más estrictos nos estamos volviendo mucho más fieles a estas nuevas plataformas que nos generan un mayor nivel de protección de nuestros datos. Antes, y yo creo que a todos nos pasaba cuando íbamos a instalar algún programa o íbamos a ser parte de una nueva aplicación, nos salía toda esta parte de derechos y sencillamente lo pasábamos y poníamos acepto, en donde muchas veces nuestros datos iban a ser masificados y ahora somos mucho más celosos de estos datos porque sabemos lo que cuestan y sabemos el valor que tienen para todas las empresas y sencillamente ya no lo queremos regalar. Y ahora queremos crear como una nueva industria de economía de los datos. En esta parte es tan fuerte que se ha creado un nuevo género de terror que es el terror cibernético. Y no sé si ustedes han visto Black Mirror y como el impacto que esto ha tenido culturalmente en nuestra generación. Y es que ahora no solamente le tenemos miedo a los monstruos, sino también a que nos roben los datos, a que nos suplanten, a que nos vigilen, incluso a no ser relevantes. Es más importante la relevancia que tenemos a nivel digital que la que incluso conseguimos en persona. Ahora vamos a ver, ya vimos cómo se piensa, vamos a ver cómo se siente.
Para esto les vamos a contar un poco de nuestro mapa mental. Nuestro mapa mental es una herramienta que construimos en Lafayette para poder ubicar los valores que cambian dentro de una estructura de valores fijos. Es un poco como una brújula, imagínense que es una brújula, en donde tenemos 4 puntos cardinales o 4 puntos fijos que serían emocional, racional y colectivo individual. Esto es importante porque hemos creado esta metodología a partir de varias metodologías que también existen y creamos esta propia para poder leer y anticipar en qué valores van a estar más fuertes las tendencias. Y como lo vemos en el mapa mental, uno de los ejes, el horizontal, vemos cómo se divide en dos, en nuestro eje colectivo y en nuestro eje individual. En todos los cuadrantes colectivos vamos a ver cómo las macrotendencias y en general los valores que están ubicados ahí se enfocan mucho más en la tradición, se enfocan más como en el pasado y en la colectividad y hacer como redes entre las mismas personas, versus todo el cuadrante individual en donde vemos que hace referencia mucho más fuerte al futuro y también a ser mucho más individuales. Si esto lo pusiéramos en un ejemplo, también el mundo deportivo nos da elementos que nos puedan ayudar a diferenciar.